presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal. 2003-2007, magistrado de la Primera Sala Civil en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. De 1993 a 1999, magistrado numerario en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Juez 15º mixto de paz del Partido Judicial de México, Distrito Federal. Director de la Legislación y Consulta de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud. Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Guerrero. Director General de Asuntos Jurídicos del Gobierno del Estado de Guerrero. Lo recibimos con un fuerte aplauso al magistrado presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, magistrado Edgar Elías Azar. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí. Y les quiero agradecer cumplidamente su presencia, porque siempre el presumir cosas es bueno que alguien nos oiga y que alguien lo sepa. El liderazgo emprendido por la Secretaría de Economía y de su secretario titular, así como los dos titulares que ha tenido COFEMER, han sido definitivos para poder decir que los juicios orales mercantiles y su implementación en la República Mexicana han sido todo un éxito. Hay pendientes, sí los hay retos, también los hay, son muchos, pero todas las batallas que hemos librado hasta ahora han sido todas de lo más exitosas. Leo simplemente para que puedan ustedes tener una idea del viacrucis que ha pasado esta reforma desde hace ya varios años. El 27 de enero del año 2011 se publica en el Diario Oficial de la Federación el primer decreto que adiciona un título especial denominado del juicio oral mercantil, creándose así lo que llamamos coloquialmente el juicio oral mercantil en la República Mexicana. La reforma deja establecida en esa primera reforma que en el proceso oral mercantil se tramitarían las contiendas cuya suerte principal fuera inferior a la establecida en el artículo 1339 del Código de Comercio para que un juicio sea apelable. Es decir, en aquel entonces inició la vigencia de la ley en 200,000 pesos y con esta cantidad que iba a ser indexada conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor calculado en forma anualizada. El 9 de enero del año 2012 se publica en el Diario Oficial de la Federación el decreto de reforma en el que se reforman de nueva cuenta diversas disposiciones en materia del juicio oral mercantil y se establece que la apelación no procedería en juicios mercantiles cuando su monto se ventilen en los juzgados de paz o de cuantía menor o cuando el monto sea inferior a 500,000 pesos. El primer paso que dimos, o sea, la reforma del 27 de enero del año 2011, se dio cuenta de que en la evolución del proceso mercantil había caminado impecablemente bien y también caminó que después, a menos de un año, al siguiente año, se amplió la competencia o las facultades de los juzgados para elevar de 200,000 pesos a 500,000 pesos la reforma. Es decir, en este momento, con la indexación estamos sobre 540,000 pesos los juicios que caminan por la vía oral mercantil. El éxito de esta reforma fue, entre otras cosas, una doble vertiente, un doble apoyo. En primer lugar, la apelación preventiva que se establece en el juicio oral mercantil y en segundo lugar, el tema de la inapelabilidad de los juicios mercantiles para convertir estos temas en biinstanciales. Estoy viendo que muchos tienen cara de economista y que no están entendiendo el tema. Espero que la mayoría sea abogado, o yo esperaría que de no ser abogados pudieran de veras preguntar y las dudas que puedan tener se las pudiéramos llegar a contestar. Miren, en el tema procesal, yo soy de los que piensan que en la medida en que se desregulan los procedimientos, en la medida, dicho coloquialmente, que se eliminan chicanas procesales, en la misma proporción se realiza un decremento en todos los juicios. Es decir, entre menos atractivo haga uno los juicios para las chicanas procesales, en ese mismo orden los juicios vienen para abajo y ya no se promueven con la mala fe o con la diligencia que lo harían cuando la ley te permite muchas chicanas. Vean ustedes el éxito de la reforma. Entre un año y otro, el gobierno federal, preocupado por el tema del dinamismo de la reforma mercantil, lo que hizo fue precisamente ampliar esta cantidad.
En el artículo transitorio tercero del referido decreto, se establece que a efecto de que las legislaturas de las entidades federativas y la Cámara del Congreso General resolvieran sobre las previsiones presupuestales para la infraestructura y la capacitación necesaria para su correcta implementación, los poderes judiciales de las entidades federativas tendrían hasta el 1 de julio del año 2013 como plazo máximo para hacer efectiva la entrada en vigor de las disposiciones relativas. Miren, sucede algo con los poderes judiciales de las entidades federativas. No hay uno que diga o que oiga que le sobra el dinero. Cualquier cosa que se haga en México, siempre lo primero que hacemos es pedir ampliación presupuestal. Nunca tenemos nosotros el genio o el ingenio como para que con los recursos que tenemos poder resolver el problema y que no todo esté supeditado a ampliaciones presupuestales. Esta reforma se dijo, y así fue criticada en su momento, que iba a ser costosísima, que de dónde iban a salir los tribunales para poder enfrentar con este tema, cuando efectivamente estábamos nosotros, los tribunales del país, enfrentando reformas constitucionales que sí verdaderamente tenían un costo muy importante. Cuando nos pasan a los tribunales locales el tema de narcomenudeo, cuando nos pasan a los tribunales locales el tema de justicia para adolescentes, cuando nos pasan a los tribunales locales el tema de ejecución de sanciones penales, nos vemos frente a un problema que sí fue verdaderamente grandísimo, y fue precisamente enfrentar con altísimos costos para los poderes judiciales locales estas reformas. La mercantil prácticamente no tuvo costo, y no tuvo costo por dos razones. La primera de ellas porque toda la capacitación que se dio para los jueces se dio en el Distrito Federal. Nosotros, habiendo sido los autores o impulsores de esa reforma, nos dimos a la tarea de iniciarlo lo más pronto posible para saber cuáles eran las fortalezas del procedimiento y en dónde estaban sus debilidades para atacarlas. Nos dimos cuenta de las dos cosas inmediatamente, se atacaron, se fortalecieron, y así recibimos a la judicatura de todo el país para que fueran a oír nuestras audiencias, que más tarde esas nuestras audiencias se convirtieron en las audiencias nacionales de todos los jueces. Hoy se está establecida una red nacional de jueces mercantiles en la que abrevamos todos conjuntamente de las experiencias que recíprocamente podemos nosotros vertir en las reuniones que tenemos nosotros en las diferentes partes del país. Ya el Distrito Federal deja de ser sede o deja de tener el monopolio de los juicios orales mercantiles para poderlos permear todo alrededor del país. Por alguna razón que no conozco, y así me he quejado yo públicamente, en las diversas publicaciones que han salido a la luz pública, se ha dicho que estos juicios mercantiles duran 170 y 200 días. Nada más falso que eso. Y nada más falso que eso, porque los juicios mercantiles, si se respetan los plazos que están establecidos por la ley, pueden ir desde 10 días hasta 90 días. Un juicio mercantil no puede durar más que ese plazo. Verdaderamente excepcional es aquel juicio que rebasa los 90 días. Por lo mismo, les puedo decir que este esfuerzo que se ha hecho ha sido contundentemente un éxito, y que este mismo éxito esperamos no se convierta en un éxito pírrico. ¿Por qué razón? Porque si esto funciona con 500,000 pesos, la gran pregunta a resolver es ¿por qué no lo ampliamos a 5 millones? ¿O por qué no liberamos la cantidad ya para que todos los juicios sean mercantiles? Inquietud que en unos minutos sabremos de contestar. A casi 3 años de la implementación de los juicios orales, se ha comprobado que este procedimiento ha simplificado todo, reducido el tiempo de la solución de las controversias, se ha agilizado el trámite de los asuntos judiciales y abatido la carga de trabajo de los juzgados de primera instancia. Y viene una queja contra la Secretaría de Economía. Hemos pedido en reiteradas ocasiones que todas las entidades federativas hagan coincidir su procedimiento civil con el mercantil, que se legisle un solo procedimiento. La utilidad de tener un solo procedimiento, como lo tenemos en el Distrito Federal, es que exactamente el mismo éxito que tuvimos en la mercantil lo van a tener en la materia civil. La materia civil, para los que no son abogados, es una materia estrictamente local, mientras que la federal es la materia mercantil. No se ha hecho. La única entidad que ha identificado sus procedimientos es el Distrito Federal. ¿Qué ventajas tendría? Las ventajas que tendría un solo juez son las siguientes.
En primer lugar es esa, tener un solo juez para los dos procedimientos. Segundo, a mí que no me digan que el sujeto de comercio y todas estas florituras que nos enseñaron en la escuela cuando estudiábamos Derecho, y que es acto de comercio y que no es acto de comercio, a la gente eso no le interesa. A la gente lo que le interesa y reclama simplificación en los procedimientos, hacer una justicia que se entienda, una justicia que esté al alcance de todo mundo, una justicia que se pueda oír, una justicia que se pueda ver, una justicia en la que pueda platicar uno con el juez. Esa es la justicia que le interesa a la gente oír y ver. En consecuencia, nuestros jueces no tenemos más que uno que que atiende la materia civil y que atiende la materia mercantil al mismo tiempo, con un procedimiento exactamente igual. Las ventajas que tuvo la mercantil permearon en la civil ahora, y hoy tenemos nosotros en el Distrito Federal un descenso en el trabajo de las salas civiles de más del 40%. El 40% que debiera irse de la primera instancia, pelearlo o impugnarlo en amparo. No todas las personas lo impugnan en el amparo. El descenso de los amparos, aun cuando el Poder Judicial Federal se queja de que han aumentado, lo que desde luego no es cierto, ¿verdad? Pues digo, ha disminuido muchísimo el trabajo judicial en ese rubro. La Comisión Nacional de Tribunales. La Comisión Nacional de Tribunales estaba preocupada con el tema. Estaba preocupada por el tema y nosotros hemos insistido e impulsado, pedido, solicitado, rogado e implorado si unifiquen los procedimientos civiles con los mercantiles. Al momento en que los unifiquen, se les van a caer el 40% del trabajo civil, lo mismo que está sucediendo con el mercantil. Van a tener oportunidad de generar un mayor número de asuntos arreglados por medios alternos. Van a tener una mayor celeridad, les van a sobrar recursos, les van a sobrar jueces, y la peor desgracia, van a sobrar magistrados también. Pueden reorientar todas esas funciones a otras funciones en donde sí se requiere una mayor fuerza laboral. La penal, por ejemplo, que no obstante que solo representa entre el 15 y el 17% de nuestro trabajo judicial, es a la que le hemos dedicado el mayor número o el mayor presupuesto y el mayor gasto en la inversión en la parte penal. La parte penal no es la que más justiciables tiene, no es el mayor número de asuntos. No hay una sola entidad federativa en todo el país que rebase el 17% de la materia penal. Todos los demás estamos por debajo de eso. En consecuencia, el reto no es grande. ¿Están preparada la judicatura en toda la provincia mexicana? Sí, sí lo está. Hay entidades federativas que han avanzado inclusive más que lo que ha avanzado el Distrito Federal. Ya hoy nosotros abrevamos de otras entidades federativas las experiencias que ellos han tenido en los juicios mercantiles. Hoy ya todos nos enseñamos entre nosotros mismos. Hoy ya todos interactuamos entre nosotros mismos. Hoy esa red de jueces mercantiles, créanme que es un botón de orgullo del gobierno federal, porque la Secretaría de Economía fue la que lo crea, la que lo protege y la que lo induce a tener este tipo de reuniones, ¿verdad? Para poder platicar y poder interactuar y poder cambiar experiencias jurisprudenciales y experiencias procesales. Y les voy a decir, haciendo un paréntesis a esto, ¿por qué razón está la Secretaría de Economía tan interesada? Pues hombre, está tan interesada porque ni más ni menos que el secretario está formando parte de la Cámara de Diputados, pues él ayudó muchísimo a este tema, la entendió impecablemente bien, y debo yo decirles que el mérito no fue del Tribunal del DF, sino fue del hoy, para fortuna nuestra, el secretario de Economía el que le impulsó. Esto se llama comercial al canto, pero un comercial muy merecido para el señor secretario, a quien le reconozco públicamente su solidaridad y a quien le reconozco el hecho de que todos estos tapujos mentales de chicanas y de defensas y de tonteras que existen en las leyes, ¿verdad? Pues digo, las entendió perfectamente bien. Para vergüenza de los abogados, tuvieron que venir los economistas a arreglarnos la plana. Pero en fin, esto lo único que les pido es que este comentario no salga de aquí de Valle de Bravo y que quede aquí todo entre familia, ¿verdad? Para que no vengan a decirle, para que no los abogados me vengan a acusar del tema este. Miren, los abogados cuando están sentados haciendo un proyecto de ley, se hacen dueños de una palabra que es verdaderamente horrorosa, y son los ISIS. Los ISIS
son aquellas tentativas de legisladores que se sientan a hacer una ley y que son verdaderamente catastróficos. Se plantea un problema y se van a sugerir textos para su reforma. Y entonces los ISIS empiezan. Y si pasa esto, apúntale. Oye, y si se presenta lo otro, no, apúntale en la ley. Y entonces empiezan los ISIS en tal forma que hoy tenemos una masacota de Código Procesal Civil hecho hace 100 años y que nadie se sienta a arreglarlo. Y si pasa esto, pues para eso está el juez, para resolverlo. ¿Cómo hay países que pueden vivir sin Código Procesal Civil? Inglaterra no tiene un Código Procesal Civil, el proceso lo hace el juez dependiendo del asunto que vaya. ¿Por qué no le das facultades al juez para determinar los plazos de contestación de demanda en forma discrecional? No, porque todos nos tenemos que tratar como si fuéramos rateros, y si el juez se equivoca, y así empiezan los ISIS a destrozar todo. Finalmente, los ISIS no estuvieron presentes en esta reforma mercantil, para fortuna nuestra. La Red Nacional de Jueces de Proceso Oral, Civil y Mercantil tiene como objetivos principales los siguientes. Perdón, ¿cuánto tiempo tengo? ¿Cuánto tiempo tengo? Bueno, cuando den las 10 de la noche me avisan, por favor, jóvenes. Me hacen una seña de que es hora de irse a cenar. Primero, mantener vínculos de cooperación. Esto es nuestra red. Nuestra red está protegida y muy auspiciada. Y por cierto, señor director de COFEMER, muy agradecido por toda su ayuda y todo su apoyo para esta Red Nacional de Jueces de Proceso Oral, Civil y Mercantil. Mantener vínculos de cooperación con las autoridades jurisdiccionales mexicanas competentes en la materia mercantil. Homologar las prácticas y los criterios relacionados con la materia mercantil en todo el país, en particular con los juicios orales. Conjuntar esfuerzos para compartir e intercambiar información y criterios de interpretación relacionada con la materia mercantil, particularmente con los juicios orales. Prestar la asistencia necesaria a los órganos judiciales para facilitar la operación, aplicación de las normas que regulan el procedimiento oral mercantil. Consolidar los juicios orales en toda la República, y cuando digo consolidar los juicios orales en toda la República, hablo de los juicios civiles orales y los juicios mercantiles orales. Es decir, todos estos comentarios los pueden aplicar a la materia civil, y yo les pido, por favor, que sus entidades federativas sean ustedes los impulsores de esta reforma. Es urgente que se identifiquen los dos procedimientos, es urgente que sea un solo procedimiento. Los beneficios de un solo procedimiento ya están probados en la materia mercantil, no regateemos el éxito. Como un primer intento para dar cumplimiento a los objetivos y finalidades de esta red, se realizó una primera reunión nacional de jueces de proceso civil y mercantil, en la que se iniciaron formalmente las actividades en el año 2014. En esta primera reunión de la red, en verdad fue muy fructífera, y les digo que todos abrevamos de todos nos enseñamos, todos platicamos y todos coincidimos en los problemas, en las fortalezas que tiene nuestro procedimiento y en sus debilidades. Otra ventaja que tiene, y que son que en las audiencias existe un buen número de asuntos que arriban a la conciliación. Es decir, la mediación en el tema de los juicios orales está muy presente, y tenemos un enorme rating de bateo, para decirlo en términos beisbolísticos, ¿verdad?, en el que en forma muy exitosa se rompe ese síndrome del ganador y del perdedor para convertir a los dos en ganadores y no a los dos en perdedores. Salen con un nivel de satisfacción importante, y realmente el costo de su operación, les vuelvo a repetir, es bastante bajo. Yo diría que más que bajo, es nulo el costo de la operación, por todo el personal que se pueden reorientar en los tribunales a otras áreas en donde se exige mayor número de personas y mayor gasto. Viene una propuesta de iniciativa de 5 millones de pesos. Ya cuando se hablan de 5 millones de pesos, estamos hablando de prácticamente liberar, sin exagerar, el 95 o casi el 99% de los juicios mercantiles en todo el país. Es decir, son muy escasos los juicios que rebasan esta cantidad. Y en consecuencia, esto requeriría, pues sí, una plantilla de funcionarios públicos, cursos de capacitación completa para poder ya enfrentar a los juicios complicados, porque ya no es jugar con un procedimiento en un asunto de pequeña monta en la que, hombre, están en juego 200, 300, 400 mil, 500 mil pesos, sino ya cantidades mayores.
¿Qué implicaría esto? Implicaría prácticamente pues tener que generar salas suficientes, salas orales suficientes, como para darle cabida, al menos en el Distrito Federal, a cerca de 50,000 juicios. Entonces esto lo tenemos que meditar, tenemos que hacer cálculos actuariales para ver ahora sí los costos de operación de la reforma. La sugerencia que nosotros plantearemos, señor director de la COFEMER, y que yo le suplico a usted sea el conducto para llevarla con el señor secretario, es que efectivamente se haga la reforma y de una vez hay que liberarla. Estamos de acuerdo en liberarla. Ya no hablemos de 5 millones, hablemos de que ya no hay tope, pero que las cantidades vayan entrando paulatinamente con algún estudio que nosotros podemos desde la CONATRI presentarles a ustedes para decirles cómo impactaría en cada entidad federativa si fuéramos aumentando de 500 en 500,000 pesos cada año con una sola reforma que pudiera ser sometida en el Congreso de la Unión en el próximo periodo, pero que fuera paulatina, que no fuera de golpe y porrazo, porque para el Estado de México, por ejemplo, y para el Distrito Federal, para los tribunales grandes, bueno, y también para los tribunales chicos, todo depende de la medida del tribunal, representaría un impacto que no podríamos enfrentar ni aún cuando diéramos de entrada en vigor a la ley un año. A un año no podríamos nosotros construir las centenares de salas orales que tendríamos que construir, y más aún cuando tenemos enfrente la entrada en vigor de la tan comentada reforma penal. Esta reforma penal, que también les pido este comentario, no salga de Valle de Bravo, ¿verdad? Ya nos tiene hasta el copete a todo el mundo, nos tiene hasta el copete los que tienen copete, ¿verdad? Los que estamos ya escasos de eso, pues ya no nos tiene hasta el copete, sino ya lo rebasó. ¿Y por qué razón? Porque se ha llevado la reforma penal una cantidad de recursos inimaginables, porque gasta los estados, gasta la federación, y tenemos nosotros el dato de que, hombre, es el 15% del trabajo. Cuando vemos temas como este, que representa el 40% de los justiciables, este tema civil y mercantil, decimos por qué ese dinero no se reorienta para cosas en las que pudiera un mayor número de gente verse beneficiada. Pero en fin, la reforma penal entrará en vigor el 16 de junio del próximo año, y ahí pues todos tendremos que hacerle frente al tema con delitos graves y no graves. En fin, ya la justicia tradicional habrá desaparecido y entrarán en vigor en todo el país, este tema. El Poder Judicial Federal no le ha querido entrar con mucho entusiasmo al tema de la oralidad mercantil, y siguen con esa práctica. Como la facultad de los juicios mercantiles es concurrente, generalmente el Poder Judicial Federal, que reconozco tienen muchísimo trabajo y mucho más trabajo que nosotros, con asuntos mucho más complejos que los nuestros, ¿verdad? Siempre tienden a evitar los asuntos mercantiles para dejárselos a la jurisdicción local o a la jurisdicción estatal. Pero en fin, tenemos nosotros que seguir trabajando con el tema, hacerle un planteamiento a la Secretaría de Economía, agradecerle a nombre de la Comisión Nacional de Tribunales todo el apoyo que el ciudadano secretario nos ha brindado, pedirle que nos siga ayudando, por favor, señor, y decirles que actualmente el Banco Mundial brinda su apoyo al gobierno federal a través de un acuerdo de cooperación técnica, proyecto mediante el cual se diseñará una ruta crítica para la implementación del juicio oral mercantil a nivel nacional. Si esto fuera así, si realmente hubiera los recursos necesarios para enfrentarla, pues yo no tengo absolutamente ninguna duda que esto sería un éxito. Miren, esto lo escuché de un penalista, uno de los más famosos penalistas que hay en este momento, que es un señor que no logro pronunciar bien su nombre, no sé si es Ferrajoli o Ferrojoli. Como yo no soy penalista, me resisto a ocupar las pocas neuronas que me quedan en la cabeza, ¿verdad?, con cosas del derecho penal. Este señor penalista, que es hoy el non plus ultra del derecho penal mundial, dice que la reforma penal es tan importante que no debiera dejarse en manos de los penalistas, y tienen toda la razón. Miren, el tema de este tipo de reformas, yo no tengo duda que no es un tema de personas. Yo lo que he aprendido y la experiencia con la que he caminado a lo largo y ancho del país, puedo afirmarles con absoluta contundencia que el tema de estas modificaciones legislativas que se han dado es un tema de prácticamente infraestructura.
Es decir, el 80% del problema de la reforma penal es infraestructura, el otro 20% es capacitación. Puedo decirles también, y afirmarlo también con toda la contundencia que merita el caso, que tenemos jueces en toda la República fuertes. No hablo que todos sean muy capaces, pero sí tenemos una judicatura muy sólida. La judicatura mexicana es una judicatura que es un fuerte pilar de la paz que se respira en nuestro país y de la seguridad que tenemos nosotros. Solo para decirles que entre el Estado de México y el Distrito Federal somos casi el 60% del tamaño de todos los tribunales del país. Solamente para decirles que el Distrito Federal recibe más de 1000 sentencias por día y que nunca cesa de trabajar ni un solo minuto las 24 horas del día de los 365 días del año. Que solamente el Distrito Federal es el tamaño de 4 países centroamericanos y que somos casi tan grandes como todo el sistema judicial chileno. Y así desciendan ustedes un 20 o 25% y es exactamente la misma, ¿cómo se dice?, parametría o comparación métrica, ¿verdad?, para hablar en términos de economistas, del mismísimo Estado de México. Es decir, son tribunales o somos tribunales muy grandes, demasiado grandes, y que finalmente exigen métodos alternos para poder tratar de sacar asuntos y permitirle a la sociedad civil que genere sus propias soluciones a través del arbitraje o a través de la mediación, que ha sido muy exitosa. La Comisión Nacional de Tribunales está muy pendiente. Todos los jueces del país estamos muy pendientes de la decisión que tome el Congreso de la Unión. Yo que más quisiera que fuera una reforma, que todo se libere y vámonos para adelante. No va a pasar nada. Capacitación no es el problema, la seguiremos dando. El camino que tienen andada las entidades federativas ya es bueno, ya es largo, ya hicimos, como dice el poeta, camino al andar. Ya está andado ese camino, ya sabemos cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestros hierros, ya los conocemos. El tema no es otro más que infraestructura, es decir, enfrentar la infraestructura de los lugares a donde se van a aposentar los juzgados y sobre todo unificar las dos legislaciones para matar 2 pájaros de un tiro, es decir, tratar de regular los procedimientos civiles y sobre todo ir para adelante, aprovechar esta coyuntura que nos está dando el ahora secretario de Economía, esta puerta gigantesca, inmensa de modernidad que nos está abriendo la COFEMER para seguir con las reformas que están planteadas. Una pregunta que se hace: ¿por qué el juicio hipotecario no está en la oralidad? ¿Por qué seguimos soportando los acreedores y los deudores hipotecarios altas tasas de interés, precisamente porque la banca se excusa diciendo de la falta de pago y de la recuperación de los créditos? ¿Por qué no está inmerso en los procedimientos orales mercantiles y en los procedimientos orales civiles? Y así, ¿por qué la ejecución está tan trabada en algunas entidades federativas? Hay entidades federativas que tienen legislaciones para ejecución de garantías sumamente complejas, que están diseñadas prácticamente para los ISIS, que están diseñadas precisamente para no pagar. Y me vienen a la mente 3 entidades federativas, ¿verdad?, que no me atrevo a mencionarlas porque mañana tengo la llamada del gobernador con el mío quejándose de las críticas que se hacen públicamente. Pero tenemos que ir adelante, y tenemos que ir para adelante porque esto está funcionando. Tenemos que ir para adelante porque ya hay un presidente que por primera vez en toda la historia que llevo yo en la judicatura, que son más de 40 años, les puedo decir que alguien se está preocupando por nosotros. Les puedo decir que tenemos que seguir para adelante porque hay una puerta del tamaño del universo abierta en la Secretaría de Economía. Les quiero decir que tenemos que seguir adelante porque COFEMER está con nosotros, con la CONATRIP. Y les tengo que seguir diciendo que tenemos que seguir adelante porque México ya no puede jugar con las soluciones en justicia. Porque los cambios se tienen que dar. Y porque los cambios es o cambiamos nosotros por fuerza propia o nos van a cambiar por fuerza ajena. Pero ya la justicia no puede continuar como ha continuado hasta ahora. Tenemos una justicia anquilosada. La justicia tradicional no se entiende. La gente está cansada de esa justicia. La gente quiere oír jueces que oigan. La gente quiere oír jueces que vean. La gente quiere oír jueces que entiendan. La gente quiere tener diálogos judiciales con sus jueces, debate público. Todos queremos ver a los jueces resolviendo, encarando el problema judicial. Ese es el tipo de justicia que reclamamos todos y precisamente la oportunidad que nos da
La Secretaría de Economía es esa, de seguir para adelante. A todos les agradezco el que me hayan escuchado. A la COFEMER particularmente su invitación de poder estar aquí, en verdad eso es todo un gusto, y yo creo que esta la segunda etapa que debemos nosotros pues enfrentar es este diagnóstico de la situación actual que enfrentaría cada entidad federativa. Eso no creo que sea muy difícil, y pronto, señor presidente de la COFEMER, le voy a decir a usted que le estaremos presentando por la CONATRIB el proyecto para el efecto de que lo someta usted a la consideración del señor secretario y sea elevado a las instancias del señor presidente de la República para tratar de motivar esas iniciativas que necesitamos para poder realizar todo. Muchas gracias, esperamos ver los juicios hipotecarios ya pronto, esperamos ver ya toda la justicia realizada. Los éxitos hay que aprovecharlos, y no hay duda, es un éxito, y es un éxito de los grandes para la justicia mexicana. Muchas gracias a todos. Para la entrega de reconocimiento en uso de la palabra, el director general de la Comisión de Mejora Regulatoria del Gobierno del Estado de México, licenciado en Finanzas y Contaduría Pública, Agustín González Cabrera. Muchas gracias. Quiero solicitar respetuosamente al señor secretario de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de México, licenciado Adrián Fuentes Villalobos, para que nos honre con la entrega de esta constancia al magistrado Edgar Elías Azar, presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, agradecemos al magistrado de la Octava Sala Civil, licenciado José Luis Aranda Galván, del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, y del magistrado Miguel Ricardo Quintana Tinoco, del Honorable Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora. Gracias por acompañar al magistrado Edgar Elías Azar en su conferencia magistral. Un fuerte aplauso, por favor, a nuestros panelistas, a nuestro panelista que nos dictó una conferencia magistral.